Infórmate con nosotros a cada momento. Twitter Café por Radio Valparaíso. Nos alegra mucho saludar a nuestro siguiente invitado, académico, profesor de historia, investigador, siempre nos tiene ahí con diversas investigaciones. Vamos a hablar con él de una investigación muy particular que se está llevando a cabo en la comuna de La Calera, investigación histórica, pero antes que quiero plantearle a nuestro invitado a quien vamos a presentar un tema de mucha contingencia. Primero lo saludamos, profesor Francisco Astudillo. Pancho, un gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mauricio, por aceptarme y encantado de poder compartir con ustedes este medio. Muchas gracias, Francisco Astudillo, profesor formado en la tremenda Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, académico, en fin. Oiga, Francisco, antes de hablar de este tema de la investigación que están llevando a cabo muy puntual en La Calera, hace poco rato estábamos conversando con el concejal porteño Dante Iturrieta sobre el tema delictual. La delincuencia se ha tomado la agenda en nuestro país y también particularmente en Valparaíso. Oiga, que históricamente Valparaíso tiene un vínculo pero muy estrecho con el tema delictual, el tema de los lanzas, los patos malos, en fin, homicidios históricos ocurridos en Valparaíso. En fin, hay un vínculo muy grande con la historia, Francisco Astudillo, ahí, ¿eh? Bueno, no cabe duda que las grandes ciudades tienen también grandes problemas y sobre todo los puertos están muy asociados a cierto nivel de solucionar problemas por vía también de la violencia. Entonces, como tú bien lo has manifestado, yo te puedo contar del ámbito histórico. El tema en la ciudad a veces estaba restringido a un área y uno sabía el sector que era el más cercano al puerto en particular, donde uno podía encontrar problemas. Y eso es histórico, del siglo XIX, ya lo hemos estado viviendo. El inconveniente ha sido que la urbe ha crecido y también con esto los problemas. Entonces, ya no es focalizado en un área, sino que en varias. Y también, lamentablemente, se estigmatizan ciertos barrios en los cuales, de alguna forma, la violencia es parte del diario vivir. Y eso involucra que en el siglo XIX, recordemos, las personas solían andar armadas como forma de cuidarse. El uso del bastón, que al final era una suerte de daga o espada, también estaba limitado, pero habían personas que lo llevaban. Entonces, claro, a uno se le olvida ciertos aspectos porque hemos tratado de alguna forma, entre comillas, de contar con instituciones, o había una educación que nos permite reconocer que hay cosas que no hay que hacer nomás. El problema es que parece que es cíclico estos procesos, ¿eh? Estaba pensando un poco en el Far West del viejo oeste en los Estados Unidos, en que, claro, el arma al cinto era parte de su vestimenta, y cómo hubo que después de una serie de procesos de terminar con eso. Bueno, no digo que el Far West lo teníamos en Valparaíso, pero sí hay que reconocer que como ciudad la violencia es parte también a veces de esta forma de vida. Y lamentablemente, bueno, se logró rebajar. Acordemos que en Chile, a principios del siglo XX, se reorganiza la policía municipal pasa a ser ya una policía nacional y se establece Carabineros de Chile el año 27. Entonces uno dice, ¿por qué se hace eso? Bueno, porque se requería de una mejor organización, de contar con mejores elementos, y bueno, eso hace entonces que la policía vaya tomando un rol más protagónico a nivel local y a nivel nacional. De todos modos, conversamos a esta hora con Francisco Pancho Astudillo, profesor de historia, también investigador sobre diversos temas. Sí, es importante lo que está señalando. Aquí viene la revalorización permanente de la historia, Francisco, porque Cierto. Al ser humano, digámoslo, al chileno en particular, se nos olvidan muchas veces partes significativas de la historia. No ocurre esto de tener esa dimensión histórica de forma permanente. Por el contrario, vivimos el momento actual, dejando atrás muchas veces en el más absoluto olvido lo que ha pasado años atrás.
Hago mención a esto, Francisco, porque tú como buen historiador, cuando uno revisa periódicos de hace años atrás, qué sé yo, por ejemplo, lo que significaba el archivo del Mercurio, hoy el edificio está prácticamente abandonado, lamentablemente con su archivo, cuando uno va a la biblioteca Severín, oye, la Crónica Roja, con hechos bien, yo diría, bien truculentos, Sí, está sí. presente por décadas en nuestra historia, Pancho, ese es un hecho ineludible, ¿eh? Los salteos, los bandidos que asolaban los campos de Limache, Calera, Quillota, estaban permanentemente vivos. O sea, no es una cosa que uno diga, no, esto es de película, no, no. El salteador era un personaje que estaba en la vera del camino, ahí esperando que uno pasara. Y en los cerros también, en la noche, quien pasaba por determinados lugares podía ser víctima de un asalto, y eso está en la crónica, o sea, y fíjate que de una u otra forma los pillaban, y se los llevaban a las cárceles también, o sea, existía este tema muy real, digamos, y es cosa de los diarios, como tú bien lo dices, es decir, la crónica está ahí, o sea, robo en tal lugar, bueno, junto con eso las enfermedades también es parte del diario vivir que tenía la ciudad. Sí, de todos modos, me dejaste pensando en la figura del lejano oeste, ¿ah? No está tan lejano hoy, ¿ah? Hay barrios donde yo creo que impera, a pesar de todo el orden jurídico que está Ah, un tanto más debilitado hoy por hoy, pero hay barrios donde se vive la ley de la selva y la ley del más fuerte, Francisco, no es así tan es. lejana la figura, ¿eh? Es que, como tú bien reconocías, el ser humano es un ser cíclico en este aspecto. Entonces, cada cierto tiempo hay que estar ordenando nuevamente porque en la práctica nos dejamos estar, nos dejamos llevar. Y ahí te das cuenta que esto es como en la educación, es un proceso a largo plazo. O sea, cuando dejamos de hacer algo en un determinado momento, en el corto plazo no lo vemos. Pero en el largo plazo dice, oye, ¿y esto cuándo empezó? Esto empezó cuando dejamos de hacer tal cosa, por ejemplo. Y en eso la historia lamentablemente nos enseña, y nos enseña, y como tú lo aprendiste también en esa aula de la católica, es un proceso que tenemos que estar cultivando siempre, cultivando. Sí, de todos modos. Oiga, Francisco, el otro día hablaba con una colega que también pasó por esas aulas de historia en la Católica. Adquiere cada vez más sentido este tema de la historia cíclica, la historia circular. ¿Tú adhieres a ese concepto general histórico, Pancho? Mira, yo creo que como lo aprendimos, la historia es como una espiral no es en círculo, sino en una espiral, o sea, porque va uno abriéndose cada vez más, se parece a lo anterior, pero no es igual, pero sí la actitud va por esa línea, digamos, o sea, esto va abriéndose, y en esa medida vamos incorporando, claro, hay actividades que uno sabe que va en una línea, por ejemplo, la técnica. Hoy día la técnica nos favorece con esta transmisión, que es impensada hace 40 años atrás, y por lo tanto, entonces, claro, se parece antes. Antes teníamos que escribir los telegramas para que la noticia fuera rápida y oportuna en el momento. Hoy día mandamos un mail. Eh, Nos hemos ido teniendo que adecuar a las condiciones que estamos viviendo. Y eso es bueno. Y eso es Sí. bueno. Entonces, en esa medida, yo creo que se parece, pero no es igual. Pero sí, efectivamente, es como, parece círculo, pero es un poquito más, y por eso yo hablo de la espiral. Una espiral, claro, que tal vez se vaya elevando, pero que vuelve con aires de lo que pasaba antes en varios Sí. pasajes de la historia. Conversamos a esta hora en el Twitter Café de Radio Valparaíso con el gran profesor Francisco Astudillo, profesor de historia, investigador de tantos temas que nos ha ayudado siempre a nutrir el programa, nuestro querido Francisco Astudillo. Oye, Pancho, y estás ya desde hace ya un rato con este tema del valor patrimonial de los hornos de cal en La Calera. Sí. El espacio es espectacular, hay fotografías tremendas de este tema patrimonial que tal vez desconozca mucha gente, pero tú estás en un empeño muy significativo ahí, Francisco, cuéntanos, hay un taller incluso sobre esto. Sí, mira, queremos aprovechar este instante para invitar, sobre todo a los vecinos de Calera, a participar en un taller. ¿En qué consiste este taller? La intención es que podamos reunirnos con todas aquellas personas que de alguna forma o trabajaron
ya que son un poco mayores, ¿sí? Pero otras que son familiares de ellos, que escucharon hablar de esto o cómo se desarrollaba el trabajo en estos hornos. Por eso le hablamos de rescatar la memoria. La memoria todos tenemos de este lugar, y la intención es poder así transmitirnos, porque la memoria nos habla muy bien, sirve para hacer historia. Claro que tenemos que usar el método histórico después de analizar, de confrontar esa información, porque es una fuente, y sabemos a veces que la memoria es un poquito frágil, a veces hay cosas que nos creemos que pasaron y no fueron así, pero bueno, la idea es que podamos reunir a la mayor cantidad de personas que nos quieran compartir lo que fue el conocer este lugar. Ahora, nosotros hace un tiempo atrás hablamos ya de algunos antecedentes, y para mí fue sorpresa, por ejemplo, atendiendo muchas cosas que uno sabe, que el nombre de La Calera viene de porque ahí se explotaba la cal. Y por lo tanto, hay caleras en muchas partes del mundo. Cuando uno googlea y pone calera, aparece en la Argentina una ciudad que se llama así. Y bueno, y en Santiago tenemos un lugar que se llama Calera de Tango, porque también era una calera, o sea, se explotaba el cal. Y nosotros tratamos, junto con una corporación privada de calera, en poder, como se dice, en valor a estos hornos. ¿Por qué poner en valor? Porque poner en valor significa el darlos a conocer, el mostrarlos, el buscar el sentido de conservación que hay que tener. Estos hornos estuvieron en servicio hasta los años 1970, eran de propiedad de la Cemento Melón. Cemento Melón hace unos 20 años atrás lo entregó en comodato a la Municipalidad de La Calera. La Municipalidad de La Calera es hoy día entonces la que está encargada de ellos, y ellos están preocupados también porque hay que cuidarlos, porque se conozca también, porque es un patrimonio de la ciudad. Y nuestra labor, que va asociada a colaborar en investigación histórica de estos edificios, llamémoslo así, nos ha llevado a poder buscar distintas fuentes. Entonces, nosotros estamos en un proceso de término, porque este ha sido un proyecto que hemos incorporado en un magíster que estoy haciendo, de Historia y de Gestión Patrimonial en la Universidad de los Andes. Entonces, junto con 3 compañeros más, estamos trabajando en poner en valor estos edificios, o estos hornos. Claro. Entonces, hemos tenido ya un trabajo de investigación de archivo, y por otro lado, un levantamiento con personas que hayan trabajado en el lugar. Y en verdad, era un lugar bastante especial para Calera. A modo de contexto, hay que mencionar que estos hornos estuvieron en función hasta los años 1970. Hasta el año 70 estuvieron operando estos hornos. Entonces, ¿eso qué significaba? Que habían 63 personas laborando entre la extracción en la mina, que sacaba la cal, y el proceso de quemarlo, porque la cal la piedra caliza en la que se quema, y eso da pie a la cal. O sea, la piedra caliza es la materia principal, que al quemarse se genera la cal. Y estos son hornos, que si tú los ves en la foto que hemos compartido, son una suerte de chimenea. Hay formas en todo el mundo distintas, depende del material con que se cuenta. Estos estaban envasados en piedra, y su interior tenían ladrillos. Entonces, lo que se hacía era, por la parte superior se cargaba digamos, se tomaba con un carro de arrastre, y el material se volcaba. Entonces se hacía por capas, se colocaba una capa de carbón primero, luego piedra caliza, carbón, y así sucesivamente, para que este fuera prendiéndose. Oiga, Francisco Astudillo, historiador, nos acompaña. Francisco, ¿cuándo es este taller? Recalca bien día y hora. Y estamos hablando de la piedra caliza, que también es una materia prima fundamental para todo el trabajo del acero en Chile. Recuerdo a la isla Guarelo, en el sur de Chile, que también se basa en la extracción de piedra caliza. En fin, esos 2 temas, Pancho. Cierto. Bueno, por un lado están todos invitados al día sábado 15 de abril el lugar donde vamos a desarrollar esto es en el colegio Los Fundadores de la Calera. Fundadores de la Calera, que queda ahí en calle Carrera. En calle Carrera,
entre la municipalidad y el hospital. Ese es como el punto de referencia. Los caleranos lo ubican perfectamente. Este es un colegio que nos ha facilitado, en el cual sus profesores, uno en particular, está muy preocupado desde el punto de vista del rescate, lo ha difundido a nivel del colegio, y el colegio está dispuesto y nos colabora en ese sentido. Oye, Pancho, las personas que, por ejemplo, son de Valparaíso, Viña, y que tienen conocimiento de tal vez algunos familiares que trabajaron ahí, ¿hay algún correo? ¿Cómo se pueden contactar contigo, Pancho? Sí, mira, hay un correo que lamentablemente aquí a la mano no lo tengo, pero si tú lo puedes dar, porque está en la invitación que te di, te podrías tú darlo, o si yo te lo hago llegar enseguida, y te podría facilitar un correo para que efectivamente nos puedan contactar, o por último, si no pueden ir, decirnos, fíjense que yo tengo una persona que podría ayudarlo. Acá está, es La Calera Cal y Memoria, todo junto, La Calera Cal y Memoria @gmail.com. La Calera Cal y Memoria, todo junto, gmail.com, ahí para que también te hagan llegar las personas que tengan algún conocimiento, algún dato. Claro. Sí, te agradezco mucho ese. Sí. Sí, de todos modos, Pancho. ¿Pancho está ahí? Se nos interrumpió ahí el contacto. Le agradecemos a Francisco Pancho Astudillo este contacto. Él también se desempeña como asesor pedagógico del Centro de Instrucción y Capacitación Marítima, CIMAR, entre otras múltiples actividades de proyectos históricos muy apasionantes que Francisco Astudillo y su grupo llevan adelante. En fin, interesantísimo tema este de los hornos de cal en La Calera, que dan nombre a esta histórica comuna. Gracias, Francisco Astudillo. Ya estaremos en contacto nuevamente. Nos separamos un instante en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Volvemos luego.